Pues recordamos, estamos estudiando la carta de Pablo a los Gálatas. Había un problema que se estaba dando ahí en la iglesia que Pablo pues detectó y escribe esta carta como para corregir esa situación. Había un grupo de judaizantes, digamos así, que estaban pues infiltrándose en la iglesia, o tal vez eran ya también convertidos, pero ellos querían pues que los cristianos gentiles, que no tenían nada que ver con la nación de Israel, digamos, pues también empezaran a observar las leyes o la ley, ¿verdad? Incitándolos a que tenían que circuncidarse, guardar ciertas, no sé, fechas especiales, no comer X o aquello. Entonces, eso pues obviamente es como un retroceso a lo que la iglesia ya estaba avanzando y pues es en contra de la doctrina, ¿no? Entonces pues Pablo escribe una carta donde está corrigiendo toda esta situación y obviamente a Pablo le causa mucho asombro ver cómo es que estaban yéndose por otro camino que no es el que habían ellos conocido a través de Jesucristo, la cruz, etc. Pues todo eso lo hemos estado viendo en estos domingos anteriores. Y bueno, hoy vamos a continuar en el capítulo 4 de Gálatas, creo que es del 21 en adelante, pero antes, bueno, iríamos a ver otro pasaje antes de eso. Ya había estado explicando Pablo en la carta las diferencias entre la ley, por ejemplo, y la promesa, la esclavitud y la libertad, que es completamente diferente, el ser un hijo heredero o un hijo esclavo, o sea, todo eso lo he venido explicando aquí Pablo. Pero ahora va a apoyar su doctrina con una alegoría tomada de una historia conocida del Antiguo Testamento, o en ese entonces pues las Escrituras, y pues va a apoyar lo que él está diciendo. Una alegoría es un suceso o una historia que tiene un significado, digamos, oculto, o que tiene un sentido más profundo de lo que se puede leer a simple vista, ¿no? Entonces, pues, por revelación, yo creo que del Espíritu, Pablo explica esta situación y es muy, muy interesante. Él usa la historia de los hijos de Abraham, sabemos, pues, Ismael e Isaac, para ilustrar esto que él va a continuación a enseñar, hablando acerca de lo que es el nuevo pacto en la gracia y el antiguo pacto que era en la ley. ¿Ok? Entonces, antes de ir a Gálatas capítulo 4, donde Pablo habla de esto, quisiera que fuéramos primero a ver la historia original en Génesis, donde se da esta situación. Entonces sería en Génesis capítulo 16. Vamos a leer una porción ahí y pues voy a comentar algunas cosas y luego vamos a ver lo que Pablo enseña. Génesis capítulo 16, versículo 1 y en adelante. ¿Lo encontraron, hermanos? Bueno, voy a leer, dice así: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te allegues o que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Bien, aquí para empezar, pues por el comentario que hace Sarai, pareciera como que está culpando a Dios, ¿verdad? Ya ves cómo soy estéril, tengo hijos por causa de que Dios me tiene así, ¿verdad? Y así como que entre líneas deja entrever, digamos, que como que Dios a lo mejor no es suficientemente potente, ¿verdad?, para cumplir con la promesa que te dio de un hijo, y empieza como a idear un plan, ¿verdad?, la esposa. Y entonces, pues, desafortunadamente, ese plan, como muchas veces los cristianos hacemos tratando de ayudar a Dios, pues se van al mundo, ¿verdad?, a buscar solución ahí. Y fue lo que esta mujer también hace. Y lo decimos porque si seguimos leyendo en el versículo 3, dice: y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. Ya entendemos que en la escritura, cuando hace referencia o hablamos de Egipto, pues tiene que ver con el mundo inconverso. Entonces ella dijo: pues aquí tengo una sierva egipcia, y le dice a su esposo: pues échale ganas, ¿no? Algo así.
Al cabo de, dice, sigo leyendo, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Órale viejo, pues échale ganas, ¿no? Y pues le echó ganas, porque el versículo 4 dice, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. O sea, como ya Agar ya estaba ahora sí embarazada, iba a tener descendencia de Abraham, pues ahora sí veía como que, pues con cierto desdén a su ama, ¿no? Y aquí las cosas ya, pues, no se ponen tan bien. Entonces Dios había hecho la promesa, había hecho ese pacto con Abraham. Entonces todo lo que tenía que hacer él y su esposa pues era esperar, y esperar con fe. Pero no, pues viene la brillante idea de Sara y vienen los problemas. Vamos a buscar ahí en Hebreos un texto, Hebreos 6:12, Hebreos 6:12, y vamos a ver aquí algo interesante que dice aquí el escritor a los Hebreos 6:12. Hebreos 6:12 dice así: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces aquí hay, digamos que dos premisas, o no sé cómo llamarle, para poder recibir las promesas, que serían ¿qué? Fe y paciencia. Pues cosa que faltó en este momento. Y fíjense, lo curioso aquí es que, regresando a Génesis 16, donde estamos viendo la historia, en el capítulo anterior, en el 15, pues Dios le había dicho ya a Abraham que le iba a dar una gran descendencia, y Abraham lo creyó y le fue contado por justicia. O sea, él creyó a Dios que él tendría una gran descendencia, obviamente tendría que venir un hijo. Simplemente por creerlo le fue contado por justicia, es decir, Abraham fue salvo en ese momento, digamos. Pero ahora en el capítulo 16, pues escucha el consejo de su esposa y pues se resbala, ¿verdad? Hay un resbalón ahí. Entonces él deja de andar por fe, empieza a caminar en la carne, y eso nos recuerda, hermanos, una historia también muy conocida que seguido lo comentamos aquí en la iglesia, que es en Génesis capítulo 3, ¿verdad? La caída de Adán y Eva. Algo también parecido, pues a Adán le habían dado cierta instrucción, viene su esposa, le presenta otro plan y pues viene una caída que hasta el día de hoy tiene consecuencias, pues imagínense, ¿no? Bueno, aquí voy a abrir un pequeño paréntesis porque pues se presta la ocasión para comentar, y hace ratito Víctor Valdorinos estaba también pidiendo en su oración algo en cuanto a eso. La Biblia nos enseña, hermanos, que la esposa es ayuda idónea para el hombre, ¿verdad? Así dice. Si quieren buscar en Génesis 2:18, al menos en la idea original, en el plan original, el diseño original de Dios, es la esposa una ayuda idónea para el hombre. Génesis 2:18 dice así: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces la esposa es una ayuda, o debe ser una ayuda idónea para el varón. Pero, también la Biblia nos enseña que la mujer puede llegar a ser más susceptible de ser engañada que el varón. Y el engañador sabe bien que la mujer puede ser más fácil engañada. Y esa es la puerta que él busca para entrar y llegar hasta el varón y afectar a toda la familia. Ahora, con esto, hermanos, hermanas, por favor, no se sientan ofendidas. No es que la mujer sea menos que el hombre. Nunca ha dicho eso la Escritura y nosotros lo entendemos. Simplemente que la función del varón y la función de la esposa es diferente y tienen diferentes características. A lo mejor la esposa o la mujer es un poco más sentimental, emocional, digamos, y el hombre es más racional. Entonces el diablo sabe cómo llegarle por las emociones y va engañando a la mujer, pero eso no le hace menos en nada. O sea, de hecho en las Escrituras hay ejemplos de cómo Dios ha usado a la mujer para
ayudar a su esposo y guiarlo, ¿verdad? Ahorita pues me viene a la mente, por ejemplo, el caso de María, que María, bueno, todavía no estaba casada con José, de repente aparece embarazada y José dice, espérame, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Mejor la despido para no difamarla en secreto, y él dice, no, mira, espérame, porque esto es del Espíritu Santo. Explica y él lo cree, y miren, pues nació el Señor Jesucristo. Entonces, no es para nada menor la mujer, no es eso, ¿verdad? Pero entonces el varón tiene que escuchar a su mujer, porque muchas veces Dios la usa para ayudarle, para ser una buena consejera, pero si es necesario ser prudente al escuchar, o sea, al esposo, ¿verdad? Y si el consejo viene y es compatible con la voluntad de Dios, pues adelante, o sea, Dios me está hablando, nos está hablando los dos, pero si vemos que no es compatible con lo que Dios ha dicho, dice en su palabra, entonces ahí el varón lo que tiene que hacer es con la palabra de Dios orientar y guiar a su esposa y decirle, no, mira, tenemos que esperar, confiar con fe en lo que Dios nos ha dicho, ¿verdad? Eso es, digamos que en muy sencillas palabras, ¿no? Muy sencillo. Por otra parte, entonces a la esposa le toca ser la ayuda idónea para su esposo, ¿verdad? Y mantenerse en su misión, siempre y cuando, pues también el marido debe ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces ahí hay una muy buena conexión de pareja, siempre como Cristo como guía de los dos, ¿no? Entonces, la obligación del varón, ¿cuál sería? Pues mantenerse en comunión con Dios, porque Él es cabeza en el hogar, y su esposa y sus hijos pueden verse o afectados o beneficiados por esa comunión del varón que tenga con Dios. ¿Me explico? Entonces, solamente como un paréntesis ahí muy rápido, pero recordar algo que ya hemos aprendido. Vamos a buscar para cerrar este tema Efesios 5:23. Efesios 5:23. Si alguien lo tiene y lo quiere leer en voz alta, por favor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así es, gracias hermano. Entonces el varón es cabeza en el hogar, ¿verdad? Y pues tiene que estar en conexión en comunión con el Señor Jesucristo. Bueno, cerramos ahí entonces el paréntesis y regresando a la historia que estamos viendo de Abraham y Sara, pues en este punto ellos trataron de ayudar a Dios. A lo mejor pues ya ella sobre todo dijo, oh, pues ya se pasan los años, me estoy haciendo vieja, y como que Dios a lo mejor se le olvidó o está ocupado en otra cosa, pues déjame ver cómo le ayudamos, ¿no? Y se le ocurre el asunto de buscarse una descendencia de su marido a través de su sierva egipcia, y esto pues obviamente está en contra del plan y lo que Dios había determinado. Entonces, ¿por qué entonces a lo mejor Dios dejó que pasara tanto tiempo para que pudiera venir ese hijo prometido? Pues probablemente, hermanos, y que pensamos que es que ellos, Abraham y Sara, tenían que estar muertos a sí mismos y confiar plenamente en el Señor para que el Señor trajera esa promesa. Pero mientras ellos seguían buscando la manera, pues Dios dice, vamos a esperar hasta que tú entiendas que si yo prometo algo, yo lo voy a hacer y tú solamente tienes que esperar con fe. Vamos a ver ahí en Hebreos 11, uno de los capítulos, pues el capítulo de la fe, de los héroes de la fe, Hebreos 11:11. Vamos a esperar que lo puedan encontrar y lo voy a leer, Hebreos 11:11. Dice así, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Fíjense, ella había sido toda su vida estéril y luego Dios le dio la fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. O sea, aparte de que era estéril, también era ya anciana, pero Dios con su poder dijo, sucederá, y sucedió. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Pero a lo mejor ya esto sucedió hasta después de que había tratado de ayudarle a Dios, digamos, entre comillas, buscándose descendencia a través de su sierva egipcia. En el versículo 12 dice, por lo cual también de uno
y este ya casi muerto, ¿cómo describe a Abraham, verdad? Qué feo, o sea, uno ya casi muerto, ya estaba muy anciano, salieron como las estrellas del cielo en multitud. Imagínense la maravilla del poder de Dios cuando Él promete y cumple. Él no tiene prisa, no hay problema por el tiempo, Él lo va a hacer. Y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Interesante, ¿no? Aquí cabe una reflexión que voy a comentar muy rápido. Tal vez las promesas o aquello que estamos esperando nosotros, ya hablando de manera individual, y que estamos rogando y pidiendo a Dios, tal vez no nos ha llegado, porque no es todavía el tiempo que Dios tiene para ello, o porque tal vez a lo mejor andamos caminando en la carne, tratando de buscar y encontrar en el mundo soluciones que Dios nos da, o que Dios nos puede o nos debe dar, quizá, no lo sé, pero es algo para reflexionar. A lo mejor nos bajamos de la cruz y ya andamos otra vez caminando en la carne, tratando de conseguir aquello que estamos esperando en Dios y que no se ha dado todavía, y pues entonces vienen las complicaciones, porque eso ya no es de fe. ¿Qué dijimos que tenía que ser como requisito, digamos, para recibir las promesas? Fe y paciencia. Entonces, a lo mejor por eso no hemos recibido aquello que estamos esperando. No sé, es solamente para reflexión. Y dos preguntas aquí podría ser la siguiente: ¿qué promesas o peticiones está usted haciendo al Señor y que todavía no se han cumplido? Piénselo un poquito. Y la siguiente sería: ¿será que ha estado usted tratando de ayudarle a Dios, buscando la solución en cosas del mundo? No sé, simplemente para que lo reflexionemos cada quien, ¿no? Bueno, continúo entonces aquí con el texto de Génesis 16, ahora el versículo 5, dice: entonces Sarai dijo a Abraham: mi ofrenda sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai le afligía, pues ella huyó de su presencia. Pues mira qué curioso, ¿no? Porque la brillante idea de buscar a la sierva, pues fue de Sarai, y ahora que las cosas se ponen complicadas, pues ahora le echa la culpa, como sin querer, le echa la culpa a Abraham. Qué curioso, ¿no? Eso no pasa en el matrimonio, ¿verdad? Eso fue nada más una vez y ya no pasó más. Ahora tú tienes la culpa. Oye, pues si tú fuiste lo que me dijiste. Bueno. Entonces, pues Abraham, muy astuto, ¿qué hace? Pues la batea, ¿verdad? Dice: pues es tu sierva, haz lo que tú quieras con ella. Y pues ya, entonces la sierva, viéndose pues también, dice aquí, afligida por Sara, pues mejor se fue y huyó. ¿Verdad? Eso es interesante. Luego, continuando con la lectura, el versículo 7 dice: y la halló, el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino del sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos estará. Interesante esa descripción, porque ahorita vamos a ver qué es lo que representa aquí también Ismael y Agar. Entonces aquí vemos que aparece, creo que por primera vez en la escritura, el ángel de Jehová. Y creemos que es el mismo Señor Jesucristo antes de su encarnación. Y le aparece, entonces, pues Él la cuida, digamos, la protege, le indica que se someta a Sara y le promete una gran descendencia también. El versículo 13 dice: entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo:
¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. O sea, ya tenía 86 el viejón y pues todavía no dio a luz a Ismael, ¿verdad? Pero para eso todavía pasan más años para que venga Isaac. O sea que Abraham todavía era más viejo. ¿Cuántos años? 13, ¿verdad? Pensamos que 13 años ya era un adolescente, digamos, Ismael, y entonces pues, pero Dios tiene su palabra y cumple lo que Él dice, ¿verdad? Bueno, esa es la historia así en corto de lo que está ahí haciendo referencia Pablo en Gálatas. Ahora sí vamos a Gálatas, al capítulo 4, del versículo 21 en adelante. Vamos a ver qué nos comenta aquí Pablo en cuanto a eso. Y miren qué interesante porque Pablo está haciendo una narración y como decía hace un rato Víctor, ¿verdad? Que las historias en el Antiguo Testamento son, en el Nuevo Testamento viene a ser algo espiritual, ¿no? Entonces, eso, cuadros físicos, verdades espirituales. Y aquí Pablo va a explicar eso, precisamente. Entonces, Gálatas 4:21, ¿ya lo tienen ahí, hermano? Dice así: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Es interesante esa pregunta porque aquí parece que con esta pregunta Pablo pretende mostrarles que en las mismas escrituras antiguas donde está la ley, esas escrituras también enseñan lo que él ha venido explicando en la carta y les va a demostrar con esta historia de Agar y de Sara. Si no habían leído eso, pues miren, aquí les va para que vean que lo que yo les digo desde entonces también estaba ahí. Vamos a ver, el versículo 22 dice: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Y aquí vienen entonces el significado de todo esto que Pablo está tratando de mostrar a la iglesia. La esclava Agar representa el antiguo pacto en la ley que apela a la carne y esclaviza a las personas. Eso es lo que representa Agar. Vamos a ver, por ejemplo, Hechos capítulo 15. Había un tema ahí en Hechos capítulo 15, un concilio que se dio en Jerusalén porque un tema igual estaba sucediendo, que los judíos estaban queriendo animar a las personas para que cumplieran también la ley. Entonces hay una discusión ahí y Pedro dice lo siguiente en Hechos 15:10. ¿Lo encontraron? Dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, ¿por qué tentáis a Dios? O sea, ¿por qué haces eso en contra de Dios? Si nosotros como hebreos no hemos podido, ni nuestros padres ni abuelos, llevar ese yugo, ahora se lo quieres tú poner a los gentiles que nada tenían que ver con eso. Y entonces es lo que está pasando aquí también en Gálatas, ¿no? Pablo explica, dice, pues ¿cómo quieren ustedes someterse a la ley si nunca han estado sometidos a la ley? Y no fueron salvos por la ley. O sea, pues siguen caminando entonces en la gracia y en la fe. Ese es el asunto, ¿no? Bueno, entonces Agar aquí representa ese antiguo pacto y entonces Sara, que es la libre, representa el nuevo pacto en la gracia, por el Espíritu y la promesa, cuyo representante es Jesucristo. Ya no Moisés, ahora es Jesucristo. Se fijan aquí la diferencia, por eso Pablo usa esta historia para mostrarle a los mismos Gálatas que eso ya estaba ahí en el Antiguo Testamento. Ahora, no lo habíamos visto, ¿verdad? Pero ahí estaba. Entonces, qué maravilla que el Espíritu Santo revela eso, porque miren, yo creo que si nosotros leemos eso, nada más en el Antiguo Testamento, pues no hubiéramos imaginado que tenía que ver que era el Antiguo y el Nuevo Pacto. O sea, es una revelación interesante. Allí en Gálatas capítulo 5, ya que estamos en Gálatas 4, un poquito más adelante, fíjense lo que dice Pablo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.
Ese es el punto, ese es el tema. Sigan caminando en libertad, así como conocieron a Jesucristo, así como ustedes fueron salvos, sigan caminando en fe. ¿Para qué regresar a eso? Bien, voy otra vez al capítulo 4 de Gálatas, versículo 24, dice Pablo, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, esta es Agar, para esclavitud, ¿ok? Y bueno, interesante esa revelación que hace aquí Pablo, y en el versículo 25 dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Wow, yo me imagino que esto fue un cachetadón, ¿verdad? Pues imagínate los israelitas, sobre todo los que no creían, sino que seguían bajo la ley, el que Pablo hiciera esta asociación. Ustedes, la Jerusalén de ahorita, la capital del reino, no sé, de la nación de los judíos, la asocia con Agar y no con Sara. ¿Se imaginan? ¿Cómo que nosotros, o sea, con Agar? Y que fuéramos árabes, ¿verdad? No, somos con Sara. Y pues no era así. Entonces esto debería haber sido algo escandaloso, me imagino yo. En cambio, la Jerusalén celestial es el hogar prometido para todos los creyentes, que sean judíos, gentiles, blancos, negros, chaparros, gordos, anchos, flacos. Todos los creyentes tenemos como promesa la Jerusalén celestial. ¿Se fijan la diferencia? Luego dice el versículo 27, aquí Pablo cita un texto en Isaías, dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Y aquí hace la grande diferencia. Entonces, esto es fuerte, hermanos, como les comento, porque los israelitas pensaban que ellos eran hijos de Abraham, o sea, tenían esa idea, y por lo tanto herederos de las promesas. Y a lo mejor sí eran hijos de Abraham o descendientes por la carne, por la sangre, pero no espiritualmente, como es lo correcto. Vamos a ver en uno de esos encuentros, o yo digo encontronazos que tuvo el Señor Jesucristo con los fariseos, que eran hipócritas. Ahora, eso es interesante, hermanos. ¿Cómo les llamaba el Señor Jesucristo a estos fariseos? Bueno, no cada vez, pero les llamó hipócritas, sepulcros blanqueados, ¿qué más? Generación de víboras. O sea, esto es interesante y hay mucha profundidad ahí, hermanos, porque Jesucristo no iba insultando a la gente así nada más porque sí. Si Él les dice que son generación de víboras, algo hay. Si les dice hipócritas, sepulcros blanqueados, y aquí les va a decir otra cosa más. Vamos a ver Juan 8:39. Eso es bien interesante. Juan 8:39. ¿Lo tienen? Dice, respondieron y le dijeron, aquí está hablando Jesucristo con los fariseos y los líderes espirituales, ¿verdad?, del pueblo. Dice, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he dado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo eso Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Vosotros sois, ¿qué dice, hermanos? De vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla,
porque es mentiroso y padre de mentira. ¡Wow! ¡Qué cachetadón!, ¿verdad? Le da a los fariseos, escribas, etcétera, los desnuda y ustedes son hijos del diablo. Son hijos del diablo. Entonces esto fue, me imagino, fuertísimo, ¿no? Pero Pablo lo menciona aquí. Dice, la Jerusalén actual es Agar. La ley, el pecado, la muerte, lo que quieran ustedes, pero Sara representa al nuevo pacto. Entonces nosotros los cristianos, hermanos, somos hijos de la promesa, así como Isaac, y por consiguiente hijos en libertad y herederos. Qué maravilla, ¿no, hermanos? Que podamos tener ese privilegio. Dios le prometió a Abraham un hijo mucho antes, fíjese, Dios le prometió a Abraham un hijo mucho antes de que Ismael naciera. Ya estaba la promesa de que vendría un hijo para él. Entonces Ismael fue añadido y fue hijo según la carne, hijo de la esclava. O sea, fue añadido, no estaba ahí, digamos que en el plan. Entonces, el antiguo pacto de la ley, nunca fue el plan final de Dios para Israel tampoco. Fue añadido como Ismael y trajo entonces esclavitud, tristeza, desánimo, etc. Fue añadido. Vamos a ver en Gálatas, ya que estamos ahí, solamente un capítulo atrás. Ya lo estudiamos hace algunas semanas, Gálatas 3:19. Dice Pablo entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida, fíjese bien, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Entonces, ¿quién era la promesa? Jesucristo. Entonces, ¿hasta cuándo iba a estar vigente la ley? Hasta que viniera la promesa. Entonces, aquí en Gálatas, ¿había venido ya la promesa o no? Ya había venido Cristo, ya había resucitado, entonces la ley ya quedó atrás, eso ya no tiene vigencia en este momento. Eso es lo que Pablo está escribiendo aquí. Entonces Dios le ordena a Abraham que eche fuera a Ismael y que eche fuera a Agar. ¿Qué nos dice a nosotros eso entonces, hermanos? Acuérdense que Ismael y Agar representan a la ley, a la carne, todo eso, le dice, échalo fuera. ¿Qué me dice a mí como cristiano? ¿Qué nos dice como iglesia? Pues eso hay que echarlo fuera, ¿verdad? No tiene lugar en este tiempo, en esta iglesia. Entonces, la gracia y la ley no son compatibles. La fe y las obras carnales no son compatibles. La promesa la gracia y la ley, me equivoqué, la gracia y la ley no son compatibles. Es una o es otra. La fe y las obras carnales no son tampoco compatibles. La promesa y el mandamiento no pueden convivir, no pueden mezclarse, que es lo que estaba pasando en las iglesias en Galacia. Entonces, los judaizantes en Galacia querían traer de nuevo a la familia, digamos, a que entrara otra vez Agar e Ismael, y otra vez esa familia disfuncional, ¿verdad? Y no puede ser. La idea es, eso no es para nosotros, hay que echarlo fuera. Y no nada más como iglesia, como cristiano, como persona, no podemos caminar en las obras de la carne, aunque sea tratando de ayudarle o agradar a Dios. Debe ser siempre en el Espíritu, guiados por el Espíritu. Voy a avanzar aquí el versículo 29, dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Ahora, ¿esto es raro? ¿Es nuevo? Pues no, ¿verdad? Hay muchos casos de que la persecución y el odio de un carnal hacia un espiritual, pues existe, hermanos, desde principios del mundo, ¿no? Y tenemos recordamos, por ejemplo, Caín contra Abel, ¿verdad? ¿Por qué lo mató? Pues porque presentó una mejor ofrenda que él, etc. ¿Quién más? Esaú persiguiendo a Jacob. Tenemos a Saúl persiguiendo a David, tenemos a los fariseos persiguiendo a Jesús, y en este caso pues está Agar contra Sara, Ismael contra Isaac, porque no sé si más adelante vamos a ver que
Ismael se burlaba de Isaac, entonces también ya fue echado fuera, ¿no? Entonces no es nada nuevo, no es nada nuevo que el carnal persigue el espiritual. Y eso también se da en ambientes cristianos, ¿eh? No nada más, obviamente, pues los inconversos no quieren a los cristianos, y, están locos, y ¿qué tienes? Y fanáticos, y cosas así. Pero también dentro del mundo cristiano, digamos, pues hay cristianos más carnalitos, que luego están haciéndole bullying, digamos, a los que son un poquito más espirituales. Entonces, pues que no nos extrañe, ¿verdad? Eso existe en el día de hoy. Versículo 30. Más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Échalos fuera, nada tienen que hacer aquí. Y yo creo que este versículo resume, pues, en pocas palabras, el tema, ¿no? La carne y el espíritu son enemigos. La ley y la gracia no son compatibles, no se pueden mezclar, es uno o es otro, no van a heredar juntos. Ahora, si decides irte por la ley, pues a ver cómo te va, ¿verdad? Pero no creo que vayas a poder cumplir toda la ley, es imposible. De hecho, la ley no fue lanzada para salvar a nadie, fue lanzada para que nos diéramos cuenta de lo pecadores que somos y que no podemos cumplir esa ley. Entonces clamar, Señor, ayúdame. Ok, Jesucristo es la respuesta. Entonces no es el camino. El camino es la gracia, lo que Dios ha hecho por nosotros, no lo que yo pueda hacer por el Señor. Esa es la diferencia. Y el versículo 31, para terminar esta parte, dice de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y amén, gloria a Dios, ¿verdad? No somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces, pues hermanos, el hecho maravilloso, digamos, de que el Señor nos haya llamado, que nos haya abierto los ojos, que nos haya salvado por la fe, porque nos da la fe suficiente para creer, pues es una maravilla, hermanos, y eso nos separa de cualquier relación con la ley. Ya no tengo que ver nada yo con eso. Somos hijos nacidos de la libre, por lo tanto, herederos de promesas divinas por la pura gracia de Dios, no por méritos nuestros, y no necesitamos someternos a ninguna ley. Entonces, ese peligro, Pablo lo vio en Galacia y nos acecha también a nosotros el día de hoy. Todas las iglesias que quieren andar caminando, cumpliendo normas o ritos o yo no sé, y hay iglesias creo que todavía cogen la ley del Antiguo Testamento y quieren cumplir algunas cosas, o sea, es raro, pero lo hay. Entonces, a la carne le encanta, anhela inclusive la religiosidad. ¿Por qué? Porque a través de ritos y ceremonias pues pudimos sentirnos, yo ya, como decíamos antes, ¿no? Ya fui a misa, ya cumplí. Pues que cumpliste, ¿no? O sea, no has cumplido nada. Pero uno se siente bien en la carne, ¿no? Ya participé un poquito o di mis ofrendas o lo que sea y me siento bien. No está mal hacer eso, pero no es eso lo que nos acerca al Señor, hermanos. No son nuestros méritos. A la carne le encanta eso, se siente que tiene el control, que puede justificarse ante Dios, y lo cual termina cuando andamos por la ley. Hermanos, acuérdense que la ley apela a la carne, y la carne quiere pecar. Entonces, si metemos la ley, vamos a sacar pecado, porque para eso se hizo la ley. Entonces, pues no hay nada de malo en que tengamos ciertas tradiciones en la iglesia que tienen que ver, que están mencionadas en la Escritura, que exaltan el nombre de Cristo. Por ejemplo, cuando tenemos la ceremonia, digamos, de la Cena del Señor, o que cantamos juntos, todo eso no tiene nada de malo, ¿verdad? Lo podemos hacer, pero no es eso lo que nos salva, ¿verdad? Más bien eso son obras que vienen después de la salvación, que me nacen de hacerlo. Yo quiero cantar y alabar al Señor, porque doy gracias, porque doy gloria a Él, pero no antes de la salvación. ¿Me explico? Son un resultado de que ya soy salvo y de que el Espíritu me mueve a hacer cosas así. Entonces, lo que sí debemos hacer es tener cuidado de no invitar aquí a la iglesia a que se meta otra vez por ahí Agar e Ismael. Esos no, afuera. No los queremos acá. Entonces no puede haber mezcla de ley y mezcla de gracia. Con esta alegoría, pues Pablo está mostrando o reforzando la doctrina que él está viniendo enseñando o
que está recordándoles a los Gálatas, porque ya deberían de saberlo, y también para nosotros, ¿verdad? Entonces, pues, hasta ahí sería mi exposición de hoy. Creo que no fue tan extenso. Espero haber cubierto el tema. Gracias por su atención, hermanos. Dios les bendiga.